bien. Si nosotros queremos indicar a un amigo, a una amiga, a un compañero o compañera dónde vivimos, nosotros decimos, vivo en la calle tal, numeración tal, de la localidad tal, del partido tal, ¿no? Pero nosotros queremos ubicar un barco, un avión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la superficie terrestre, muy bien, se nos complica, ¿eh? Entonces, para eso sirven las líneas imaginarias. Trazamos líneas, ¿no? Y de acuerdo a esas líneas podemos decir con exactitud el lugar en donde se encuentra un barco, un avión, bueno, no sé, un auto, ¿no? Es más, el GPS se maneja por estas líneas imaginarias. Después vamos a ver esto de las coordenadas geográficas, gracias a esas líneas. Muy bien, vamos a los paralelos. Los paralelos son circunferencias, son líneas imaginarias y son circunferencias. Es decir que dan toda la vuelta a la esfera. Tenemos nuestro planeta, es una esfera, en realidad es un geoide porque está aplastada en los polos, ¿no? Y las líneas que van transversal, ¿no? De manera transversal al eje terrestre, por acá es el eje terrestre, ¿no? Imaginario, acá y acá, ¿no? La cual gira, muy bien. Las que están de manera transversal y son circunferencias, esas líneas se llaman paralelos. El paralelo más importante se llama ecuador, es esta que está acá, es el 0 grado. Es la de mayor longitud, es la más extensa. Es esa línea imaginaria, el paralelo del ecuador, 0 grados, ahora voy a verlo después en el mapa, 0 grados, divide la Tierra en dos partes iguales. Esta parte que está acá, es decir, para acá, es el hemisferio norte, esa parte se llama hemisferio. Y para el sur, es decir, esta parte, se llama hemisferio sur. También llamado boreal, hemisferio boreal o hemisferio austral. Pero bueno, vamos a llamar hemisferio norte y hemisferio sur. El ecuador es la que divide la Tierra en dos hemisferios. Después tenemos otros paralelos. Tenemos dos trópicos a 23 grados aproximadamente, ¿no? Trópico de Cáncer en el hemisferio norte, trópico de Capricornio en el hemisferio sur. Y después tenemos dos círculos polares, 66 grados aproximadamente. Círculo polar ártico, círculo polar antártico. A ver, vamos al mapa. Vamos al mapa, ahí. Muy bien. Entonces tenemos Ecuador, hemisferio norte, hemisferio sur, trópico de Cáncer en el hemisferio norte, trópico de Capricornio, círculo polar antártico, círculo polar ártico. Esta línea se da 0 grados, esta aproximadamente 23 grados, en este mapa no lo tiene, es una gran caricatura, pero me sirve porque es muy grande, en el que van a tener ustedes, que es un planiferio número 5 político, es más, el que están utilizando ahora, tienen todos los grados, y a 66 grados aproximadamente en el sur y en el norte pasan los dos círculos polares. ¿Por qué esas líneas imaginarias? ¿Por qué esos paralelos? Porque uno podría trazar inclusive un paralelo por acá, en Buenos Aires, 34 grados sur. ¿Pero por qué? ¿Qué importancia tienen esos 5 paralelos? La importancia que tienen es que esos paralelos determinan franjas climáticas. Los rayos del sol se proyectan de manera perpendicular en la zona del Ecuador y de manera oblicua hacia los polos. Es decir, que la distancia del sol es más cercana en la zona del Ecuador que en los polos. Llega más calor. Por lo tanto, en la zona entre los trópicos, aproximadamente, trópico de Capricornio, perdón, de Cáncer y de Capricornio, se dan los climas cálidos. Círculos polares, Antártico y Ártico, se dan los climas fríos. Y entre los trópicos y los círculos polares, los climas templados. En realidad son importantes esos paralelos
porque determinan franjas climáticas. Recordemos que los paralelos son circunferencias, dan toda la vuelta. La mayor circunferencia es el ecuador. A medida que nos alejamos para el norte o para el sur, para el norte o para el sur, esas circunferencias van disminuyendo hasta convertirse en un punto, ¿no? En el polo norte, en el polo sur, por donde rota la Tierra en las 24 horas, ¿no? En base a su eje terrestre. Por eso es importante los paralelos, porque marcan franjas climáticas. Vamos a los meridianos. Dijimos que los paralelos son circunferencias. En cambio, los meridianos son semicircunferencias. Van de este punto a este punto. Van de este punto a este punto. Van de este punto a este punto. Es decir que son semicircunferencia y todos los meridianos son iguales. No es como las circunferencias, los paralelos, ¿no? Que está la mayor acá y a medida que nos vamos para el norte o para el sur van disminuyendo. No, todos los meridianos son todos iguales. Y hay un meridiano que es muy importante, es el meridiano de Greenwich. A ver si este mapa está, no está. Bueno, el meridiano de Greenwich, 0 grados, pasa por una localidad de Gran Bretaña, que se llama Greenwich. Por eso el meridiano de 0 grados se llama meridiano de Greenwich, o meridiano de origen. Y el otro meridiano, ¿no? Sería el que está en el otro lado. Por ejemplo, tenemos un meridiano acá y tenemos otro meridiano acá. Son dos los meridianos que conforman una circunferencia. Es el antimeridiano 180 grados. Es decir, la línea opuesta al meridiano de Greenwich es el de 180 grados. Ustedes lo van a tener en el planiferio. Entre ambas líneas imaginarias dividen la Tierra en dos hemisferios. Entonces tenemos hemisferio este. Vamos a ver hemisferio este. Hemisferio este. Acá tenemos. A ver, vamos a ubicar, a ver. Muy difícil con esto. Vamos a hacerlo con el mapa. Miren. Acá está Greenwich, ¿no? Está la localidad de Inglaterra. Para este lado es hemisferio este, hemisferio oriental, hasta los 180 grados. Del meridiano de Greenwich para este lado es el oeste, también llamado occidente. Es decir que entre el meridiano de Greenwich y el antimeridiano tenemos dos hemisferios. Hemisferio occidental, oeste, hemisferio oriental, este. ¿Por qué le dicen a los chinos, a los japoneses, a todos los habitantes de esta región oriental? Y tiene que ver con la posición en el mapa. Estamos del lado oriental. Muy bien. ¿Por qué es importante los meridianos? ¿Qué determinan los meridianos? Muy bien. Esas semicircunferencias que van en el mismo sentido al eje terrestre, dijimos que son transversales los paralelos, pero los meridianos van en el mismo sentido al eje terrestre. Muy bien. Esos meridianos marcan franjas horarias. Por ejemplo, ¿no? En estos momentos hay una diferencia de 5 horas con respecto a Madrid, la capital de España. Entonces, de acuerdo al trazado de ese meridiano, nosotros vamos a ver qué hora es. Es decir, que tiene que ver con esto de la rotación de la Tierra. Entonces, esas meridianos determinan franjas horarias. Entonces, 5 paralelos importantes: el Ecuador, Trópico de Cáncer y Círculo Polar Ártico en el norte, hemisferio norte, Trópico de Capricornio, Círculo Polar Antártico en el sur. Los paralelos son circunferencias van en el sentido
perpendicular al eje terrestre, son circunferencias, la mayor es el ecuador, divide la Tierra en dos hemisferios, norte y sur. Y después tenemos los dos meridianos, meridiano de Greenwich, que pasa por la localidad de Greenwich en Inglaterra, y su antimeridiano. Recordemos que los meridianos son semicircunferencias, ¿eh? Entre ambas conforman una circunferencia y entre esas dos, el meridiano de Greenwich y el antimeridiano conforman una circunferencia que divide la Tierra en dos hemisferios, hemisferio este u oriental, hemisferio oeste u occidental. Entonces, acompañada de esta clase, les voy a dar una guía. Ustedes tienen que extraer la respuesta del material que envíen, ¿no? Y tienen que, además, marcar todas estas líneas imaginarias, los 5 paralelos, los 2 meridianos y los 4 hemisferios. Yo les voy a anotar todo en la guía para que desarrollemos esa actividad. Cualquier duda me consultan, me pueden consultar a cualquier horario. Evidentemente a las 2 de la mañana me voy a despertar para contestarles, pero en el momento que yo pueda, con gusto les voy a contestar. Siempre que pregunten, siempre, por favor, si está el nombre del contacto y coincide con ustedes, está perfecto. Pero si el contacto es otro, por ejemplo, el año pasado tuve a un estudiante que era gatito muerto, no pasa nada que ponga gatito muerto, pero tiene que poner qué estudiante es, porque si no me vuelvo loco, Entonces, por favor, siempre aclaren sus datos. Si ya el contacto coincide con ustedes, no hace falta, no hay problema. Pero si el contacto no coincide con ustedes, porque es el celular de otra persona o del dispositivo de otra persona, o porque a ustedes se le ocurrió poner un nombre, no sé, distinto, no hay problema, pero ustedes tienen que aclarar en esas ocasiones. Nos vemos en esta semana.